Distinguidos participantes, miembros de la mesa, muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia virtual hacia la reconstrucción económica del país, diagnósticos y propuestas. Las disculpas antes que nada por la demora. Hemos tenido una excesiva demanda de participantes, demasiada diría yo, dada la notoriedad de nuestro expositor, a tal punto que algunos de nuestros miembros de la mesa todavía tienen dificultades para ingresar porque no hay cupos. Vamos a dar inicio a esta conferencia saludando la presencia del doctor Jorge Alejandro González Soré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, del primer vicepresidente del Congreso de la República, Luis Alberto Valdés Farías, que esperemos en el transcurso pueda tener cupo para ingresar, y bueno, pues nuestro expositor estrella, el doctor Hernando de Soto. Sin más, para las palabras de presentación, dejo en el uso de la palabra al doctor Jorge Alejandro González Soré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Muchas gracias, Jimmy. Agradecer en principio a todos los participantes. De hecho, acabo de hablar con el primer vicepresidente y está intentando por cuarta vez ingresar, pero ha colapsado. El límite que teníamos de 300 ha rebasado. Igual estamos ahora en vivo por nuestras redes sociales. Y agradecer a los participantes porque es interesante saber que hay un compromiso por saber qué es lo que viene luego de toda esta pandemia y sobre todo en algo tan importante y tan coyuntural como es el tema de la economía. Y un agradecimiento muy, muy especial a nuestro ponente, al doctor Hernando de Soto, quien de verdad estoy seguro nos va a poder ilustrar con un diagnóstico que se hace necesario. La ponencia se llama Hacia la reconstrucción económica del país, diagnóstico y propuestas. Y cuando hemos en equipo, con el programa de Martes Democrático y con la gente del área y de la Oficina de Participación Ciudadana, debatíamos, nos dimos cuenta que más allá de una reactivación, quizás lo que necesitamos es una reconstrucción, probablemente de muchos aspectos, ¿no es cierto? El de salud seguramente que también, pero esto ya no se trata solo de salud, solo de política, sino también de economía, que es una de las piezas más importantes para que nuestra sociedad pueda caminar. Y se nos ocurrió invitar a quién más que Hernando de Soto, que nos pueda dar un diagnóstico como nos lo dio a fines de los 80, 90, cuando necesitamos un diagnóstico que quedó bastante claro en el libro El Otro Sendero, cuando teníamos un crecimiento demográfico tremendo, teníamos a Sendero Luminoso, que hizo que ocurra una migración muy sustantiva hacia las ciudades. Migración que obviamente trajo temas de vivienda, de trabajo, de transporte informal, porque muchos de los que migraron no tenían la formalidad, tenían que llegar a un lugar, buscar una vivienda, y muchas veces terminaban siendo invasiones, lo que luego hemos conocido como asentamientos humanos, pero también tenían que buscar trabajo, y esos trabajos que buscaban, muchas veces de ambulante y de informales, y también se tenían que transportar desde lugares donde probablemente no había buses pues formales, y nace todo las combis piratas, por ejemplo. Entonces necesitábamos un diagnóstico en ese momento, un diagnóstico muy claro sobre esta migración y sobre cómo muchas de las barreras legales, burocráticas, no permitían la formalización de toda esta ciudadanía, de toda esta migración que se había dado. Y es así que nace el libro El Otro Sendero, un libro que nos sirve como un diagnóstico y un punto de partida para entender la informalidad de nuestra economía, pero también de nuestra sociedad, y sobre todo en las respuestas que damos como Estado, porque la burocracia finalmente es una respuesta probablemente errónea, porque se generan demasiados obstáculos para el acceso a la formalidad y a la propiedad de los ciudadanos. Entonces, tomando ese punto de partida, queremos hacer un nuevo diagnóstico, queremos entender qué es lo que está pasando y qué es lo que viene desde el punto de vista económico. Creemos que probablemente el diagnóstico que se hizo en su momento con relación a la informalidad y a esas barreras burocráticas que no permitían el acceso a la formalidad, el acceso a la propiedad, seguramente que se mantiene, pero también seguramente estaremos viendo nuevas variables, nuevos
formas de inclusión, porque con todos los avances tecnológicos, financieros, la globalización, finalmente los temas tecnológicos incluyen, no excluyen. Y esos son temas también importantes, son variables que seguramente también se podrán abordar, variables de inclusión, de nuevos conceptos de inclusión, como las cuestiones financieras, las cuestiones tecnológicas, ¿no? Esto que se conoce como el fintech y que seguramente va a ser lo que viene, va a ser lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, sin más, porque ya nos estará dando en su momento el alcance probablemente para la clausura, nuestro primer vicepresidente, a quien agradezco por todo el apoyo y toda realidad la ayuda que nos da como Oficina de Participación Ciudadana, nos está dando el alcance seguramente para la clausura, pero quiero dejar la palabra a Jimmy para que haga la presentación de nuestro ponente, agradecer nuevamente a Hernando de Soto. Yo creo que todos lo conocemos y de verdad que para nosotros es un orgullo tenerlo en nuestras conferencias de Martes Democrático. Muchas gracias a todos los participantes nuevamente por ser parte de este evento. Bien, muchísimas gracias, doctor González Soré. Quisiera presentar al doctor Hernando de Soto. Bueno, como pocas veces tenemos la presencia de un prohombre en nuestro programa Martes Democrático y por consiguiente me voy a dar la libertad de citar alguna de sus premios y trayectorias y cartabones, ¿no? El doctor Hernando de Soto es presidente del Instituto Libertad y Democracia, es director del Banco Central de Reserva del Perú. Realizó un posgrado en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, en Suiza. Ha trabajado para prestigiosos institutos internacionales, así como importantes acuerdos comerciales mundiales. En 1986 escribió y publicó su primer libro sobre economía y políticas de desarrollo, El otro sendero, la revolución informal, en coautoría con otros autores. En el 2000 publicó El misterio del capital, ¿por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo? Ambos libros son considerados bestsellers y han sido traducidos en aproximadamente 20 idiomas. Ha sido miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, presidente del Comité Ejecutivo de la Organización de Países Exportadores de Cobre, CIPEC, director gerente de Universal Engineering Corporation, miembro del Swiss Bank Corporation Consulting Group. Él y sus colegas de IDL se concentran en diseñar e implementar programas de formación de capital para los pobres en África, Asia, América Latina, el Medio Oriente y los países de la ex Unión Soviética. Cerca de 30 jefes de Estado han invitado al presidente de IDL a implementar programas y reformas. Asimismo, el doctor de Soto es uno de los copresidentes honorarios entre los que se cuentan el Madeleine Albright, Jimmy Carter y muchos otros personajes del World Justice Project. Es considerado por The Economist como uno de los think tanks más importantes del mundo. La revista Time lo eligió como uno de los 5 principales innovadores latinoamericanos del siglo en su edición especial de mayo de 1999, Líderes para un Nuevo Milenio, y lo incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo en el 2004. Ha sido catalogado como uno de los 15 innovadores que reinventarán el futuro, según la revista Forbes en su 85 aniversario. En enero del 2000, una revista alemana de desarrollo lo describió al doctor de Soto como uno de los teóricos del desarrollo más importantes del último milenio. Entre algunos de los premios que ha recibido destacan el Premio por la Libertad Suiza y el Premio Pfizer del Reino Unido. Desde el año 2002 recibe premios en todo el mundo, como el Premio Goldwater del USA. Mencionaré algunos de los últimos. En el 2011, el Premio Innovadores de América lo consideró como un ícono y leyenda por sus ideas revolucionarias en la erradicación de pobreza en el mundo. En febrero del 2015, el periódico alemán Handelsblatt lo incluyó entre los 25 pensadores más influyentes de nuestros tiempos. En el 2016, recibió el Premio Brigham Keiner Property Rights de la Escuela de Leyes de William Mary, USA, y la Universidad Leiden de los Países Bajos, en una ceremonia en La Haya. En mayo de 2017, el Premio Internacional de Desarrollo Empresarial en Estocolmo, Suecia,
y en junio Julián Simón Memorial Award en Washington, D.C. Sin más, doctor Hernando de Soto, sin haberlo aburrido con algo que ya sabe muy bien, lo dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor González Soré y Luinaga, por sus gentiles palabras y lo que ha mencionado en mi currículum. Yo mismo estoy bastante impresionado después de lo que he escuchado. Estamos ahora realmente todos con relación a la situación del Perú. Somos todos ahora empíricos porque es un cambio radical del juego. Tenemos un mundo globalizado que ha prosperado por la globalización. La globalización en sí indica interdependencia. Interdependencia indica especialización, ventajas comparativas y la necesidad de intercambiar para poder producir. No hay un solo producto que exista en su alrededor, no importa dónde esté usted alojado, en qué lugar esté mirando este programa, no hay una sola cosa hecha por una persona, no hay una sola cosa hecha en un solo país. Inclusive si usted tiene un pedazo de madera peruana, ha sido cortado por una sierra hecha en Alemania o en los Estados Unidos, ha sido teñida por tintes que vienen de Italia. No hay nada que no sea el resultado de interdependencia, o mejor dicho, de combinaciones. Todo es el resultado de combinaciones. Esta camisa de algodón tiene 4% de algodón. El resto del valor viene de una serie de otros productos. Entonces, cuando viene una pandemia y obliga a que los países se confinen, se cierren los aeropuertos, se cierren las casas, se cierren las fábricas, esa interdependencia cesa. En otras palabras, esa especialización y capacidad de combinar las cosas, porque podemos comercializar y podemos producir a gran escala y recibir conocimientos y certificaciones de distintos lugares que son indispensables para confiar el uno en los otros, se aquebranta. Entonces, cuando se disuelve una empresa, es decir, una serie de personas que están acostumbradas a especializarse hacia adentro para poder diversificarse hacia afuera, se rompe el sistema. Y eso es lo que está pasando, se está rompiendo el sistema. Entonces la pregunta es, en esta situación, ¿qué podemos decir en base, no a hipótesis, sino teoría? Teoría es una muy buena cosa, porque la teoría significa que es una hipótesis que se ha comprobado. Y lo que podemos decir, además, porque es fácil observarlo, y si uno tiene las antenas paraditas y comienza a ver no solamente el Perú, sino otras partes del mundo, se va a dar cuenta que lo mismo que nos está pasando a nosotros ocurre en otros lugares del mundo. Esto está pasando en India, esto está pasando en África, esto está pasando en partes enormes de los Estados Unidos, inclusive, porque ya no existe esa capacidad de combinar. Hay manifestaciones que parecen puramente venidas de otras fuentes, como pueden ser las revueltas ahora en los Estados Unidos contra el racismo, que parecen puramente racistas, pero algo tienen que ver con la pandemia, ¿no? El hecho de que todo el mundo está viendo que colapsa el sistema, y cuando colapsa el sistema es la oportunidad de quejarse, es la oportunidad también de hacer cosas interesantes y nuevas, y esa parte, por supuesto, vendría, espero, en las preguntas y respuestas, y por supuesto en algo que yo pueda contribuir en mis conclusiones. Lo importante ahora es saber en el diagnóstico qué es lo que ocurre en cuanto a país. Yo diría que si dividimos la cosa entre el aspecto político y el aspecto económico, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que en el aspecto político, las naciones, como lo hubiese querido, lo hubiese dicho hace mucho tiempo y con grandes deseos que así sea, Charles de Gaulle, el presidente de Francia, que le dio la vuelta a Francia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le iba muy mal, él decía, estamos todavía demasiado acelerados en pensar que podemos crear grandes comunidades internacionales, hay que crear una comunidad de naciones. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Anteriormente, si ustedes se fijan, uno
negociaba con Europa y había el representante de la Comunidad Económica Europea que básicamente decía qué es lo que pensaban los europeos. Era una sola voz, ¿no? Cuando se trataba de materias de defensa, estaba en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, los países de Occidente tenían una respuesta, ¿no es cierto? Y lo que se estaba tratando de construir en APEC también era tratar de conseguir más y más una respuesta estandarizada. Pero hoy día, cuando escuchan sobre Europa, ustedes van a ver que hay un mensaje italiano que es muy distinto del finlandés, un alemán que no tiene nada que ver con el danés, y ninguno de ellos tiene que ver nada con los ingleses que han tomado su propia vía por el Brexit y los españoles que siguen enredados en sus problemas tradicionales. Ya hemos regresado a países. En otras palabras, en este momento estamos en un buque que no está manejado por las Naciones Unidas, no es un buque que está manejado por el Vaticano, es un buque que está manejado por el jefe de Estado del Perú y los otros poderes legislativos y ejecutivos. Estamos, en otras palabras, solos los peruanos, como están solos los colombianos, políticamente. Así hemos dividido los frentes de batalla. No hay un frente de batalla diferente dentro del país, a pesar de que nos agobia de una manera diferenciada la pandemia dentro del territorio nacional, pero es nivel país. Y si algo no funciona entre el país, el representable es el Estado peruano. Entonces, estamos ahora en el Perú nación y solos. Entonces, ¿qué es lo que se ha quebrantado? Se ha quebrantado entonces el orden económico internacional. No, el orden no. Lo que ha pasado es que se ha limitado por el confinamiento, porque no pueden efectivamente salir y entrar las cosas, los vuelos, como venían anteriormente. Pero lo que sí sigue en pie es los acuerdos de globalización que se están respetando. Pueden haber rencillas entre los Estados Unidos y China, hay siempre rivalidades, pero esencialmente el sistema global económico aguanta. Y ahí estamos, porque si quebraría, verdaderamente ya no habría ninguna esperanza. Entonces, la salida por el momento sabemos es la siguiente, que si bien en el campo médico, los médicos que también se han vuelto muy políticos en este proceso y cada uno tiene su propia respuesta y comenzamos a acordarnos como hace 3, 4 siglos que existen ideologías médicas, existen y son a muerte. Había gente hace 300 años pues en Inglaterra que creía que las fiebres era la forma como había que analizar las cosas. Y salen las revueltas de Oliver Cromwell y de otras personas que decían, no, las cosas se ven por observarlas, son empíricas, son al pie de la cama. Esas mismas revueltas existen ahora, moleculares, no moleculares, cómo se hacen las cosas, y al mismo tiempo comenzamos a darnos cuenta que el mundo no se puede seccionar, de que cuando los médicos se juntan y agarran un monopolio de la decisión de qué va a ocurrir en el país, es una dictadura médica y no funciona, pues, porque la vida no es solamente medicina, es social, es económica, es antropológica, es familiar. Y entonces, eso nos hace en ese momento pensar qué tenemos que hacer con nuestras instituciones para que funcionen no solamente en estas condiciones, o quizás tampoco estaban funcionando muy bien anteriormente. Esta es una oportunidad para renovarlas. En todo caso, lo que está claro para el Perú, que no es un país autosuficiente, hay que darse cuenta de eso, somos la tercera parte del 1% de la población mundial. Entonces, todos queremos mucho al Perú, todos queremos que es un país extraordinario, que es el centro de nuestras atenciones, que el único problema con la gente de afuera es que no sabe lo bueno que somos, lo bien que se vive acá, los fraternos que somos, los amables, los coquetos que somos. El hecho es que dependemos internacionalmente del resto del mundo porque somos la tercera parte del 1% de la población mundial. Sí, siempre se ve el Perú como si fuera grande y es 2 veces Francia, pero es la tercera parte del 1%. Y entonces uno dice, bueno, usted me está hablando de minería. No, yo le estoy hablando de todo, porque nosotros exportamos espárragos, nosotros exportamos palta, nosotros exportamos cocina, nosotros exportamos música, no solamente minería, exportamos madera, y tenemos un potencial enorme que podríamos exportar y no exportamos porque no nos hemos decidido de cómo vamos a atribuir derechos. Pero el hecho es que
dependemos del resto del mundo. Entonces, hablando de la reconstrucción, porque espero que ahora me pareció muy bien lo que nos decía el doctor González Oré, de que había que hablar más de reactivación, de reconstrucción, y espero haber avalado esa visión, porque se ha destruido el edificio, y a veces es esta buena cosa, destruir el edificio para poder construir algo nuevo de un solo bloque. ¿Cómo nos reconstruimos? ¿Cómo tenemos que vernos ahora y aceptar que somos una pequeña parte y que somos mucho más que un levantador de pesas? Somos un tablista sobre olas que hay que navegar. Si nosotros no decidimos a qué velocidad vamos a ir, hay olas, y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es, como cualquier navegante, es aprovechar los vientos de la naturaleza y hacer que ellos nos sirvan. Y en ese sentido, lo que vamos a ver, yo creo, a medida que pasa el tiempo, es que la soberanía va a ser muy importante. En otras palabras, la pregunta es si hemos regresado a un mundo de naciones donde las instituciones políticas internacionales han sido debilitadas, más la infraestructura económica sigue en pie, porque sería ya suicida de que se desmorone. La pregunta es, ¿el Estado peruano es soberano sobre su territorio o no? Porque si yo soy un inversionista, una persona que sabe organizar capital, porque básicamente el inversionista es el que toma un riesgo, pero no lo puede ser si hay alguien que no le organiza el capital. El inversionista no es necesariamente dueño del capital, es uno que emplea el capital. Yo voy a ir ¿dónde? ¿Dónde pongo yo mis esperanzas? ¿Dónde decido yo arriesgar la construcción de infraestructura, minas, industrias, diseños, tecnología? Me voy a establecer, ahora que se dice que los Estados Unidos van a desplazar una parte importante de sus industrias de China, porque están en los líos muy fuertes con China y lo van a poner a América Latina. ¿A qué país en América Latina me voy a ir yo? Pues yo me voy a ir, por supuesto, a un país donde yo sé que donde firmo yo un contrato, donde firmo yo un tratado, este será honrado, será respetado. Y cuando uno dice eso, será honrado y respetado, lo que los americanos, lo que los ingleses llaman the rule of law, la pregunta es, no me basta que haya una serie de eruditas en derecho, yo quiero saber si el país es soberano. Lo que se quiere decir por soberano, a diferencia de un derecho de propiedad, es si sobre el territorio nacional el Estado verdaderamente manda. Si las leyes que tienen escritas y con las cuales se ha comprometido se pueden cumplir, si son coherentes. Y en ese momento, y es en base a eso donde yo decido dónde pongo, si estoy del extranjero, mis recursos. Pero no solamente eso, sino los capitalistas locales también van a decidir lo mismo. Si un capitalista local ve que en el Perú no le va bien, va a exportar su dinero. O va a exportar sus recursos, aunque sea el capital humano. Y en ese sentido yo diría que el Perú tiene una oportunidad única, porque sus problemas son tan graves, su soberanía es tan débil, que es un momento que casi no puede ser ignorada, y llegó el momento para poder identificarla, este es el diagnóstico, y poder corregirla. Vamos a ver algunos casos para ejemplificar esto de falta de soberanía. El subsuelo del Perú, voy a comenzar con un tema que no es que yo sea un fanático de la minería, sino sencillamente que es muy fácil describirlo. Hace 2300 años que el mundo se puso de acuerdo que básicamente los derechos sobre la superficie de la Tierra, de donde viene todo, ya lo sabemos, todas las personas que han estado en la estación espacial, yo tengo un par de amigos astronautas, dicen que lo tremendo que es estar en esta estación espacial, que es tan grande como una cancha de fútbol, es que ahí uno ve con claridad el resto del universo, y el único lugar donde se ve una especie de bola azul clara, tibia, donde vibra la vida, donde hay nubes, etc., es el mundo. No importa qué computador ve dónde, el resto es desierto. Como arequipeño que soy, les diría, es un mundo, es un universo de hecho de sillar.
es hecho de sin vida, bello, pero sin vida. Entonces, en este parche del mundo que somos nosotros, entre el Estado, en ese parte del mundo que estamos nosotros, entonces ya hay, hace 2300 años, unas normas aceptadas por todo el mundo, que el subsuelo es soberano. El suelo es propiedad, que quiere decir que puede pertenecer a gentes distintas, pero está en el interés de la nación de ser dueña del subsuelo. Así es. Comenzó, por supuesto, pero no vamos a perder el tiempo en esto, porque los romanos consideraban que los metales eran estratégicos, y a pesar de que mucha gente ha dicho no puede ser así, el subsuelo tiene que ser de la propiedad, en el fondo no es así en ninguna parte. Le digan lo que le digan, al final el subsuelo, de una manera o de otra, cuando pasa de una mano al otro, siempre cae bajo una férula del Estado, aunque comience por tener el propietario del suelo algún privilegio en los Estados Unidos que no se tienen acá. Y entonces, la pregunta es la siguiente. Cuando el Estado dice, mire, yo le voy a dar a usted una concesión forestal a un extranjero o a un local, quiere decir que usted puede utilizar todo lo que está debajo de la tierra, las raíces, etcétera, para agarrar un recurso natural que pertenece a todos los peruanos. O yo le voy a dejar a usted explotar los recursos del subsuelo de una mina de oro, de una mina de cobre. Piensen ustedes Conga, piensen ustedes Tía María. El Estado puede, después de haber firmado ese tratado o ese contrato, ¿puede cumplir? Y la respuesta es no, es notorio. La mejor manera de graficar esto fue durante el gobierno del presidente Humala, cuando él va y dice en Cajamarca, oiga usted, Conga va. Y sale una voz de una persona que está por entrar a la cárcel, una voz de un grupo político local, y dice, oiga, no va. Entonces el presidente se retira a Palacio, y cuando lo visita, por fin entiendo yo, periodistas peruanos, y lo visitan algunos de los dueños de los que iban a ser los recursos que se podían extraer del subsuelo de Cajamarca. ¿Qué podemos hacer, presidente? ¿Cumple usted? Pues con el Estado que me ha garantizado que yo puedo acceder. Yo he construido ferrocarriles, casas, he comprado legítimamente la superficie. Y el presidente Humala dice, mire, ¿qué quiere usted que haga yo? La Conga no está en el corazón de la gente. Muy romántico, ¿no? Pero lo que está diciendo básicamente es que el gobierno peruano no gobierna Conga. Y entonces uno dice, bueno, pues Conga debe ser una cosa aparte. Pues tampoco gobierna Tía María. Y si uno ve los llamados conflictos sociales, tampoco lo gobiernan, ¿no? Para eso hay mesas de negociación. Hay más mesas de negociación entre peruanos que los hay entre peruanos y chilenos, porque están negociando básicamente derechos soberanos. Oiga, si está establecido, es el Estado que manda. La soberanía peruana es verdaderamente sumamente débil. Entonces, si yo soy un inversionista en cualquier cosa, me quiero casar con una mujer peruana, es una inversión. Quiero crear algo bueno, el Estado peruano es soberanamente débil. Y por lo tanto, si arrancamos esta reconstrucción sin reconocer que la primera cosa que es necesaria es hacer un Estado fuerte, eso de que los Estados no son fuertes en los países liberales es verdaderamente un mito. En los países desarrollados, quien ha sido un estudiante como yo en Europa, haga usted una juerga, póngase usted borracho en la calle y ver cómo le cae la policía francesa. Ustedes no han pasado tiempo en una cárcel inglesa con una pendiente así, porque un estudiante medio borracho lo meten ahí, vomitan sobre un piso en descendiente para que todos los borrachos estén sanos al final del día, pero la policía pone orden. Somos demasiados, somos 7.500 millones de personas. Entonces hay un Estado fuerte que es necesario, que respeta la ley, que proteja a sus ciudadanos, que proteja a sus débiles, pero un Estado que puede implementar la ley. Inclusive en Alemania sale pues una escuela, ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, que dice no al neoliberalismo. Lo que ellos dicen, son la madre del derecho alemán, es el ordoliberalismo, que es tengamos libertad de mercado, pero por supuesto no queda otra. Pero démonos cuenta que cuando alguien agarra poder económico, abusa de él.
siempre. Entonces uno necesita a alguien que represente al pueblo. Y esa representación de los intereses del pueblo en su conjunto se llama soberanía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado peruano para recuperar esta soberanía en un mundo, esperemos pronto, post-coronavirus, para poder regresar a establecer su posición preferencial en un mundo de economías de escala, en un mundo de ventajas comparativas, un mundo con el cual uno quiere ir al Perú porque ahí le va a ir bien, ahí hay justicia y es expedita, y los mismos ciudadanos peruanos quieren quedarse ahí. Más bien la gente debería estar migrando hacia el Perú en lugar de saliendo al Perú. Bueno, ahí entonces entramos al tema de los derechos de propiedad. Porque lo que ocurre en todos los países del mundo, es que anteriormente casi solamente había soberanía. En otras palabras, cuando se crea el Estado-Nación era porque el rey era el dueño de absolutamente todo, ¿no? Entonces uno decía, oye, hemos descubierto un lugar, fíjese usted, al otro lado del mar, que se llama América. Queríamos que era India, pero ahora es América. Entonces vienen los conquistadores, y los conquistadores dicen, oye, yo quiero salir ahí. Y el rey decía, perfecto. ¿Cuánto para mí? ¿Cuánto para usted? ¿Por qué? Porque era propiedad de él. Era propiedad soberana del Estado español, o portugués, o inglés, o lo que sea. Entonces es con el correr del tiempo que las revoluciones industriales, las revoluciones liberales, ya no aguantan, por supuesto, tanto poder en manos de pocas personas, no condice con la creación de una clase industrial y burguesa, y entonces más bien lo que comienzan a hacer es empoderar a las personas que tienen derechos de propiedad, y se crean derechos de propiedad que son fuertes dentro de un Estado soberano. Entonces, la respuesta a todo eso es mirar a la informalidad. Porque lo que hemos dado a la informalidad al decir, oiga ustedes, los muchachos, los ronderos de Cajamarca, ustedes pueden, si quieren, impedir, y el presidente Humala, ni ningún presidente después se lo va a negar porque no se siente lo suficientemente poderoso para hacerlo, es cómo hacer para que ustedes no se rebelen. Y la respuesta es darles derechos de propiedad. ¿Por qué razón? ¿Y por qué va a funcionar eso? Porque el derecho de propiedad significa que aquel que ya no tiene soberanía, que de poco le sirve, ¿de qué ha servido la soberanía a los ronderos de Cajamarca? De nada, pues. Han logrado tapar carreteras y decir, yo vencí a las fuerzas del orden peruano. Está bien. Cuando cortaron las carreteras en Nazca y no dejaran que fluyera el transporte, cuando han venido los transportistas y han terminado no solamente que se pueden navegar en los ríos peruanos, sino por la Panamericana, ¿qué es lo que han logrado? Han enseñado que son muy machos y han bloqueado, porque es el único instrumento que les hemos dado, la soberanía. Y la soberanía significa militarmente bloquear acceso. Pero ¿qué pasa si en a cambio de esa soberanía se le dice ya no tiene la soberanía y no le ayuda en nada a la soberanía? Porque es un Estado político, puede ser local, lo que usted quiere, pero es un Estado político. ¿Por qué no se los intercambiamos como ha hecho Occidente y todos los países de avanzada? Se los intercambiamos por derechos de propiedad y me devuelve a mí la soberanía. ¿Qué significa eso? Significa varias cosas. En primer lugar, yo con un derecho de propiedad, yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo explotarlo yo mismo, yo puedo arrendarlo, yo puedo darlo en concesión, yo puedo utilizarlo como prenda, yo puedo darlo como garantía, yo puedo utilizarlo como nivel de identificación. Una razón por la cual el Estado no logra pasar bonos al sector informal porque no sabe dónde están los derechos de propiedad. ¿De qué nos sirve saber que Cajamarca es soberana si es que uno no sabe dónde está la gente? Para saber dónde está la gente necesita derechos de propiedad. Y como los derechos de propiedad no son estables porque la gente compra, vende, alquila, y la gente se muere, se enferma, y la gente hereda, están totalmente en flujo. Las fronteras del Perú pueden no haber cambiado en los últimos 100 años, pero los derechos de propiedad cambian continuamente con esas mismas migraciones de las cuales hablaba el doctor González Solé. Es un cambio total. Entonces, si hay un derecho a propiedad, tiene que haber un registro y uno tiene que saber quién está en qué lugar.
Eso hay que darles. Una vez que le ha dado eso, esa propiedad, al poder ser ya móvil, a poder ser utilizada para palanquear económicamente, hasta agarrar agua en el lago de Junín, que no vale nada, pero cuando comienza a caer y se pasa de energía potencial a convertirse en energía cinética, a energía mecánica que da vuelta a las turbinas, y luego un fluido eléctrico vale 10.000 veces más cuando llegó a Lima de lo que valían las aguas plácidas del lago de Junín. La energía no la produce nosotros, la dejó Dios, nosotros la desencadenamos. Y la forma de desencadenar eso es efectivamente poder cambiar el estado de una cosa, como el agua, en gas, en vapor, en hielo, o aprovechar su caída para dar vueltas a turbinas, pasarla por transformadores, alumbrar una ciudad y echar a entrar la industria. Entonces, si uno le da eso, no solamente les da los instrumentos a los peruanos de poder utilizar como ellos mejor piensan su tierra. De repente, agricultura es mucho más interesante que minería. Minería puede ser más interesante que agricultura. El utilizar más bien el agua que está ahí es en parte para irrigar, pero en parte también para crear energía que se podría venderle a Brasil a muy buen precio. En fin, todas esas cosas que significan la transformación, que solamente puede ser hecha si hay agentes intermediarios que especializan al país, comienza a funcionar con propiedad. Y la gente transfiere la cosa de un lado al otro. Y todo el tiempo en el Perú estamos transfiriendo propiedad de un lado al otro y nadie se escandaliza. Pero, ¿qué pasa si usted agarra territorio peruano, soberano, que se llama Tihuinza? Entonces sale una serie de peruanos y dice, me duele Tihuinza. La soberanía es muy sentimental. Mire, yo no sé, quizás lo que hemos debido proponer a los chilenos es, mire, esta agua, este triángulo de agua que tiene ahí, en el fondo es nuestro. Lo lógico es, páseme usted eso en propiedad. No, pues, fuimos a la Corte Internacional de Justicia y tratamos de ganar soberanía sobre los chilenos, sobre algo que nosotros queríamos nos pertenece a nosotros. ¿A qué fuimos a tocar eso? Porque cuando uno toca soberanía, vuelan banderas, vuelan emociones. Es muy una vaina esto de la soberanía. No se mueve. Por eso la soberanía está muy bien en su sitio, que es aquí se mantienen las reglas del juego, yo soy el Estado soberano, yo aquí impongo la ley, pero eso sí, si usted compra una casa en Surco y me compra un caballo de paso, si me compro una motocicleta, la cambio de manos todos los días. No hay ningún problema. Los recursos van a su nivel de utilización mejor. Ergo, para mí, el programa de reconstrucción es la oportunidad que tenemos, ahora que sabemos que los más afligidos en el mundo son aquellos que no pueden mover las cosas que ellos poseen y son los más golpeados, darles la posibilidad de moverlas, para que no invadan ambulantes nuestras calles, para que comiencen a tomar tiendas por asalto y saqueo, como van a comenzar a hacerlo, si es que ya no comenzaron a hacerlo en el resto del Perú, para que no comiencen a invadir, punto, como todas esas cosas que han ocurrido anteriormente, porque se puede hacer ahora legalmente. La gente le gusta comerciar, parcelar e intercambiar hasta que las cosas se encuentren el mejor lugar, según como lo dicta el mercado, de acuerdo a leyes que protegen a los pobres y dan justicia. Entonces, para hacer todo eso, hay que darse cuenta de que no va a haber verdaderamente, si el Perú está con los ojos abiertos y cierra un poquito sus libros, se va a dar cuenta de que no estamos solos en eso. Las últimas estadísticas que me han parecido a mí fantásticas en el sentido de que por fin alguien las está publicando y se les está dando, se les está haciendo caso, es de la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización, que es la más vieja organización de la familia de Naciones Unidas, en el fondo existe antes de las Naciones Unidas, durante la Sociedad de las Naciones, ha sacado las cifras. OIT tiene más o menos 3.500 empleados. Tiene 45 oficinas regionales en todo el mundo, una serie de patitas que recogen
información sobre el empleo y de que la gente trabaja. Y esto es lo que ha dicho el primero de mayo, el Día del Trabajo, Guy Ryder, que es el secretario general de la Organización Internacional del Trabajo. Somos 7.500 millones de personas en el mundo. 7.500. De esas 7.500, la población económicamente activa es aproximadamente 3.300 millones de personas. De esas 3.300 millones de personas, 2.000 millones, es decir, el 60%, es informal. Quiere decir que están en la misma situación que los ronderos de Cajamarca. Es decir, que son dueños, mas no los pueden ubicar, no los podemos ayudar, no pueden comerciar, ni siquiera ni sus minas, ni su agricultura, porque usted necesita para una inversión en agricultura, si el objetivo era pasar de minas a agricultura, que puede ser, ¿no? Preservar sus bosques, pero claro, ¿quién va a negar todo eso? Pero tampoco lo pueden hacer, pues, porque no tienen derechos de propiedad. Porque para agricultura también se necesita masificación, se necesita economías de escala. Entonces, por lo tanto, si en el país existe una voluntad de darse cuenta de que hay que pasar a derechos de propiedad y a cambio de eso el Estado recupera su soberanía porque puede dar esos derechos de propiedad y porque un derecho de propiedad que no es garantizado por el Estado peruano y por la ley peruana no sirve de nada afuera, no sirve para exportar nada, no sirve para importar absolutamente nada, el Estado va a recuperar su Estado y entonces tenemos un Perú fuerte. Y si tenemos un Perú fuerte, tenemos entonces evidentemente propietarios fuertes y propietarios que entonces pueden utilizar todas las cosas que les pertenecen, documentarlas de tal manera que entran a los mercados de capitales que requieren documentos que dicen sencillamente la cosa siguiente. Igual que un pasaporte. Este pasaporte ha sido pasado por 300 distintas verificaciones. ¿No es cierto? Usted pasa a los Estados Unidos, pasa a Chile, agarra su pasaporte, lo examina un señor que lo mira en los ojos, pero muy poco, la mayor parte del tiempo está leyendo el documento, la pasa por una maquinita que recoge quién es usted, dónde nació, hizo su servicio militar, no hizo su servicio militar, alguna vez era sospechoso de narcotráfico, no, toda la información está ahí. Pasó usted. Pero eso no pasa con la propiedad peruana. Entonces la propiedad peruana es inmóvil. Entonces del momento que el Estado gana su soberanía, gana todo el mundo. El problema es cuál es la estrategia que se va a seguir para poder efectivamente establecer la soberanía del Estado peruano y al mismo tiempo dar derechos de propiedad. Evidentemente, esa es una tarea política. Porque esta cosa hay que venderla, hay que explicarla en términos más sencillos de lo que yo estoy explicando ahora. Y la gente lo va a comprender. Porque dentro de cada comunidad del Perú hay propiedad. Yo he entrado a varias comunidades y he dicho, qué bonito chancho comunitario. ¿Qué chancho comunitario? Eso pertenece a Quispe. Perdón, disculpe. Esta mesa está interesante, es una mesa sólida, es una mesa comunal. ¿Qué comunal? Eso pertenece a Suárez. Perdón, Suárez, disculpe usted. Dentro de cada propiedad, cada casa es propiedad privada, que no vengan con vainas, y cada caoba tiene una hacha metida dentro que indica que cada cosa es privada. Pero porque el discurso se ha malogrado y la comunidad es la única que protege a la gente pobre, nos han metido el mito de que viene de derecha y de izquierda, de los dos lados, el mito de que si uno quiere meter propiedad comunitaria, lo que uno quiere hacer es favorecer intereses privados sobre la comunidad. Mentira. Yo soy arequipeño y me siento muy arequipeño y parte de la comunidad de Arequipa, pero nadie me toca mi casa en Arequipa. Nadie me toca las cosas que me pertenecen, ni mi motocicleta, ni mi bicicleta, ni mi automóvil. Una cosa es de Arequipa y otra cosa es este saco, esto me pertenece. Brioni es mío. Entonces, una vez que estas cosas son claramente definidas y las sacamos del tema cultural, aquí hay comunidad, claro que hay comunidad como en todas partes, pero la propiedad puede ser privada o puede ser pública, si así lo decidimos nosotros. Pero es una cuestión de voluntad popular. Hay que saber en ese momento venderla y al mismo tiempo darse cuenta que hay palabras que hay que desmitificar, como la palabra capital y en fin, todo eso. Eso significa que no solamente entonces hay que incluir, y esto es la parte que es gravísima, no es un problema solamente de inclusión, porque inclusión supone que el derecho peruano es un derecho donde uno quiere ser incluido.
El hecho es que no queremos, nadie quiere ser incluido en el derecho peruano, es un pésimo derecho. Es un derecho tan malo que si usted agarra a todas las personas que están en prisión preventiva y conocidas, todos son formales. Ni los formales quieren el derecho peruano. Ni sirve para ayudarlos. ¿A qué vamos a tener que atentar a alguien de ser formal? La gente migra a los Estados Unidos desde acá o España justamente porque quiere salirse del derecho peruano, de la formalidad. Entonces hay que reconstruir esa formalidad para no solamente, no para incluir, sino para integrar. Porque la forma como se aplica el derecho es siempre local. Lo ve uno claramente en los Estados Unidos. Cualquier película que uno tiene de crimen, Miami Vice, qué sé yo, Marlon Brando, Steven Seagal, que se pelea con la policía, se pelea con un policía con distinto uniforme, depende en qué estado está. ¿Por qué? Porque la implementación de un derecho es local. Es ahí donde los vecinos saben quién es dueño de qué, donde van a venir los testimonios. Pero la ley es una ley universal. Y esa es la ley soberana que a nosotros nos atañe. Ahora, creo que ya me he excedido, pero una cosa final, ya que estamos aquí en el Congreso, les agradezco mucho. Eso hay que darse cuenta también que una cosa que tiene que cambiar es el Congreso. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque hace mucho tiempo que se decidió también, ley muy sabia, que había que dividir los poderes del Estado. ¿No es cierto? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y la razón de eso era porque había que especializarlos. Entonces el Legislativo legislaba, lógico. El Ejecutivo ejecutaba. Y el Poder Judicial hacía justicia. Bueno, ¿cuántas de las normas peruanas las saca el legislativo? Yo le puedo decir esto porque que a mí uno de mis amigos abogados peruanos que yo estimo, más no quiero, me dicen, mira, esta cosa viene de la ley. No es como una norma del Ejecutivo, es una norma menor. Mira, cuando a mí me ponen en la cárcel, porque lo dice el fiscal, lo dice en la norma del Ejecutivo, lo dice en la norma del Legislativo, estoy en la cárcel, punto. Cuando a mí me sabotea un policía, no importa dónde viene la norma, por orden municipal, lo que sea, yo acabo en la cana. ¿Cuántas de las normas peruanas salen del Ejecutivo? 98%. Y el Legislativo no llega a 2%. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, el legislativo no anda tan mal, por lo menos la ventaja del legislativo es que cada vez que se está haciendo algo es un escándalo. ¿Cómo se les atreve a hacer esto? Hay intereses. Yo siento que cuando el legislativo se mueve, yo tengo el derecho a una opinión. Va a haber un periodista ahí que va a decirles, este congresista está actuando por motivos propios, este es ideólogo, ¿a qué le sirve? Esta es una fanática, esta le falta título universitario, no sabe nada. Me siento defendido por el debate, por el hecho de que la prensa puede escudriñar, pero cuando 98% de las normas salen del Ejecutivo, ¿y sabe usted cuántos son esos? 28,000 al año, 106 cada día laborable, yo no me siento protegido. Del momento que el Legislativo firma y dice vamos a otorgarle al Poder Ejecutivo el derecho de legislar, yo me siento totalmente discutido si yo voté por un legislativo para que me controle al Ejecutivo. Y cuando el Ejecutivo no le dan los poderes legítimos, sale la prensa a decir, ¿cómo es posible que no le den las facultades? Si para eso fue creado el legislativo. Para eso fue creado el legislativo, para legislar y vigilar, para ir y retar y poder llamar al Poder Ejecutivo y decir que rinda testimonio. En lugar de decir cómo vamos a seguir creando más burocracia, más gente que se especialice en la pandemia, en el Ejecutivo. Yo quisiera ver mucho más un legislativo fuerte en el Perú. Un legislativo como los Estados Unidos. Hay pues 500 parlamentarios, supongo más o menos, entre congresistas y senadores, y tienen 15,000 doctores en Derecho y en Economía y en Ciencia que los asesoran. 15,000. Ahí está el poder. Estos son los que lo cubran todo. Pero ¿qué pasa entonces con los legisladores? Bueno, en muchos casos son como los nuestros. ¿Qué significa eso? No son lumbreras.
No son lumbreras, pero ¿cómo es posible? No, son gente que conoce a su pueblo. Por algo fueron elegidos. Conocen a su pueblo, conocen a la cosa, la interpretan, les funciona la nariz. Dicen, esto es una buena norma, esto es una buena norma. Cuando vienen todos los muchachos, Chicago Boys, Wisconsin Boys, Rojos, la Católica, universidades de tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel, eso no importa. A la larga siempre hay una persona que dice, yo quiero ser reelegido el próximo año. Y esa norma no pasa. Y eso es el legislador. No se quiere tener un legislador PhD, se quiere tener un legislador que conoce a su pueblo. Y que tiene que ser reelegido porque si no, no hay beneficio ni sanción. A ellos también son motivados por los intereses. Ergo, efectivamente, este es un país que tiene que ser reconstruido a varios niveles y ahora es una excelente oportunidad para hacerlo. Una excelente oportunidad para hacerlo. Y en ese sentido, el Perú sería bendecido, porque en esta época en la cual no nos estaríamos comunicando ahora si es que no hubiera tierras raras que están en nuestras computadoras, y las tenemos. En poco tiempo todos los automóviles van a ser eléctricos, para lo cual se necesita batería, requiere litio, y lo tenemos. Pero están bloqueados, no se olviden, por soberanía y propiedad. Por lo que tenemos cobre, es la única superficie del mundo que es antibacterial y antivirus, va a subir. Y ahora que todo el mundo está desconfiado de los bancos centrales de reserva que están emitiendo dinero que da gusto, que se están hipotecando, que están sacando, vendiendo bonos para endeudarnos, todo el mundo quiere el oro. Y nosotros somos los mayores productores del oro de América Latina. Un gran destino será nuestro, a condición que comencemos a darnos cuenta, como dijo el doctor González Solé, el doctor Inaga, Agostinho, que nos demos cuenta que lo que hay que hacer es reconstruir, no reactivar. No es llegar al status quo ante, que era bastante malo, sino aprovechar de que tenemos una oportunidad para hacer un cambio verdaderamente interesante con el apoyo popular, que comenzando con los ambulantes en Gamarra, son aquellos que dicen, yo quiero propiedad. Yo quiero propiedad, y no hay un Estado suficientemente soberano para imponer esa propiedad. He terminado, espero no haber aburrido a nadie. Muchísimas gracias al doctor Hernando de Soto, de verdad que nos ha dado muchas luces sobre el tema económico, sobre lo que se viene y sobre la gran oportunidad, porque finalmente es eso. Hay personas que ven en las crisis solo problemas y hay personas que ven en las crisis oportunidades. Creo que es un buen momento, como bien dijo, para integrar y de los diferentes sectores poder reconstruir el país con un modelo ya de desarrollo claro. Se están abriendo el chat para todas las preguntas, igual en Facebook. Tenemos en Facebook más de 600 personas en vivo y ahora aquí estamos también con el límite. De verdad que agradecer mucho al economista Hernando de Soto. Voy a ir planteando algunas preguntas que también ya han estado escribiendo por el interno. En el tema de la minería, lo que estaríamos hablando es de darle propiedad a quien es dueño del suelo y ergo también de los recursos del subsuelo. ¿Esa sería la alternativa en el caso de la minería? Esa es una de las primeras preguntas. Por supuesto, es una pregunta esencial. Si uno le da a la gente que tiene la superficie, no solamente el derecho a la superficie, como por ejemplo la tienen las comunidades, sino, y también privados, por supuesto, sí, o el Estado, si uno le da también el derecho al subsuelo, el Perú se estancaría. Por una razón bastante sencilla. Ha sido establecido ya, como dije, hace 2300 años, que el subsuelo es del Estado. Y el Estado peruano ha dado concesiones para todo el subsuelo. Todo el subsuelo está concesionado. Si ustedes rompen, cualquiera viene y dice hay que darle el subsuelo, se paró la inversión universal en el Perú. Porque están violando el derecho del Estado de dar esas concesiones. Eso se ha tratado anteriormente y no ha sido logrado. Cuando los mexicanos y otros han tratado, sencillamente les ha metido juicio por todos lados. ¿Por qué? Porque tenemos 2.300 años de concesiones y no se puede sencillamente expropiar.
se tiraría a usted a todo el mundo encima. Pero no hay necesidad de darles el subsuelo. ¿Por qué razón? Porque estaba esperando tener una botellita por acá, pero va a tener que estar mi desinfectante. Este es el suelo peruano, ¿ya? Este es la superficie, digamos, ¿no? La botellita, y aquí está el mineral, el petróleo, el gas, lo que sea. Y lo que tienen los peruanos humildes es el suelo. Y uno solamente puede llegar al suelo, perdón, al subsuelo, si es que atraviesa el suelo, ¿no es cierto? No hay otra manera de llegar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si usted le da un derecho de propiedad reconocido internacionalmente a los dueños de las comunidades, a los comuneros, o quien esté encima, él sencillamente todo lo que tiene que hacer es esto. ¿Quiere usted sacar lo que ha recibido del Estado acá en el subsuelo? Ábralo sin mí. Yo no necesito dar el subsuelo. Y el que tiene la tapa de la Coca-Cola, el que tiene la tapa de la Inca Cola, tiene el control del subsuelo ya. Lo que necesita es un título sobre la propiedad que se le da el valor en mercado internacional igualito que el que tiene el del subsuelo. Lo que pasa es que la norma y las prácticas tal como existen y la ignorancia que existe de cuán valiosos son los derechos de propiedad sobre el subsuelo hace de que los precios que se pagan por entrar al subsuelo es el precio por cultivar papas, cuando el precio debería ser el precio que se paga para poder sacar minerales sumamente ricos. En ese momento, los de acá van a estar de acuerdo con esto. ¿Cómo funciona? Generalmente cuando entran las juniors, es decir, las compañías que hacen exploración, ¿no?, en el Perú, para ver qué hay aquí en el subsuelo, es con mucho gusto, como en Conga, como en otros lugares, que se le vende a la compañía minera, porque caramba, me han dado muy buen precio, considerando que ahí solamente hay papas. Pero cuando comienza la etapa de la explotación y entonces comienzan las bombas, las perforadoras a funcionar, y entran los muchachos con ojos azules y pelo amarillo y 4x4, y entonces uno ve que los que han ganado acá no solamente se han vuelto ricos como los de arriba, sino se han vuelto muchísimo más ricos, comienza el conflicto de clases. El muchacho que era el más guapo en la comunidad se vuelve un feo comparado a estos muchachos robustos que vienen de afuera. El que era más próspero y ascendiente, entra un pastor adventista que tiene mucho más palabra y mucho más dinero que el local católico, se comienza el pandemonio. La idea es que hemos globalizado nuestro subsuelo, pero no hemos globalizado nuestro suelo. Y esos dos dominios son distintos en el Perú. Los que son aquellos que norman y ven los derechos de propiedad en el suelo, no tienen contacto realmente con estos. Y el resultado entonces es que son dos derechos similares. Ergo, no hay necesidad ni es posible darle el subsuelo en un mundo que se rige por las normas de que el subsuelo es soberano del Estado y somos el 0.3% de darle el subsuelo porque ahí paralizamos el país. Pero no hay necesidad. Lo que hay que hacer es a los dueños de las tapas, es decir, el suelo, ponerlos en un régimen legal donde pueden agarrar su tierra de acá y venderla en Wall Street. Y si ustedes me dicen, pero eso es una quimera, mentira. ¿Cómo cree usted que están funcionando todas las minas del Perú? Financiadas afuera. ¿Ustedes creen que lo que se ha vendido afuera por las compañías extranjeras no ha sido también el suelo? Claro. Es decir, yo le puedo demostrar el día que ustedes quieran con mayor cosa que los títulos del suelo peruano que pertenecen a las comunidades hoy día son reconocidas y no llamados informales afuera en los mercados de capitales. Porque si no, no podría probarse por las leyes de 1933 y 34 que norman las seguridades y los actos fraudulentos en todos los mercados de capitales del mundo, no hubiesen podido salir al extranjero. En otras palabras, el único lugar donde el suelo peruano es considerado informal es por los abogados peruanos. Afuera, una vez que se está operando la mina,
están formales. Pero ese es el problema del derecho peruano. El derecho peruano es romano, es elegantísimo, pero no se adapta a la realidad muy rápido, y eso es un dilema. Salvo que hay abogados de la talla que los hay en Alemania que viven con derecho romano y han sabido adaptarlos a la realidad de los pobres en ese momento, cerrar sus libros tal como los leen las universidades peruanas y abrir los ojos, y se van a dar cuenta que el derecho peruano está todavía más retrasado de la realidad que la medicina peruana con relación al pandémica. Doctor, una segunda consulta. Nos preguntan si, según su opinión, sería beneficioso el acuerdo de Escazú para el Perú. No, es una pésima idea. Es una pésima idea. En este momento que estamos hablando de soberanía, es perder más soberanía. No estamos en condiciones. Aquí una ONG le puede paralizar el país. Si yo veo más bien un país donde hay un Estado soberano, sólido, que no puede ser paralizado por un grupo ideológico que tiene cuatro editorialistas en cada periódico, quizás podemos conversar. Pero ahora es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso porque entonces van a primar criterios. Los peruanos pues plagiamos. Nos plagiamos de así se hace en Lovaina, así se hace acá. Oye, usted, yo he estado en Miami todos los años, yo sé cómo se hace en los Estados Unidos, y no miramos hacia adentro. Por eso el divorcio enorme entre el Perú del hinterland, del Perú profundo, y el otro Perú. A mí me parece en ese sentido, no porque el texto en sí sea malo, no es malo, no porque sus intenciones sean malos, sino porque es hacer pues una par de patas que tienen excelente noción y cultura ambiental, lo mejor que pueden, pero le van a paralizar todos los recursos naturales del Perú. Yo prefiero que entre peruanos veamos de qué manera nos fortalecemos, inspirémonos en el tratado para hacer una normatividad fresca, pero no nos pongamos en esa situación de víctimas, ni siquiera teóricos, de una serie de hipotéticos de afuera, en un país que requiere ganar soberanía y no cederla. Los tratados internacionales a través del tiempo son porosos, dan vueltas y vueltas, y después el Estado se encuentra frente a 40 abogados que dicen, señor Estado, usted no puede hacer eso. Y dicen, oiga, ¿qué voy a hacer? Hay un tratado internacional. O peor, doctor González Orey, lo que pueden decir es, es un tratado gobierno a gobierno, no me puedo meter. ¿Desde cuándo uno no se puede meter un tratado de gobierno a gobierno? Hay que cuidarse mucho con lo que firmamos afuera, si no podemos distinguir por qué un tratado gobierno a gobierno puede ser la peor ensartada del mundo. Hasta que no conozcamos eso, mejor nada de tratados como este. Nos pregunta Andrea Araujo si cuando usted menciona el rule of law y el tema de soberanía de Estado, ¿considera que es un tema que se debe resolver estrictamente desde un ámbito legal, es decir, de modificar materialmente las leyes, o que se cuenta ya con un cuerpo normativo suficiente, pero que lo que hace falta es la aplicación correcta? Yo creo que la verdad es que las dos cosas son necesarias, ¿no? Es decir, siempre el diablo está en los detalles. Básicamente en el Perú, mire, cuando yo manejaba yo vivía en el Perú casi 40 años afuera, sencillamente porque salí en brazos de mi madre a los 3 meses de edad. Mi padre diplomático, después fuimos exilados y ahí estuve, entonces regresé. Después regresé acá y me perdí en la metáfora. El hecho es de que cuando... ahora ya me estoy acordando. Una de las cosas que hacía el general Odría para que todos los peruanos que vivían en el extranjero, que habían trabajado con el gobierno de Bustamante y Rivero, que es el caso de mi papá, ¿no? Todos aquellos que fundaron luego la Democracia Cristiana y Acción Popular, estábamos una buena parte exilados.
Y la forma de exilarnos era la siguiente, no había ninguna prohibición. Sencillamente estaban instruidos todos los consulados peruanos de que peruano que quería regresar afuera, que quería regresar al Perú y estaba radicado afuera, tenía que pedir una visa de entrada al Perú. Entonces la visa era denegada, era aguantada y no podíamos regresar al Perú. Y mis padres se morían de pena porque ellos querían lo que ellos llamaban la peruanización de los muchachos, ¿sí? De mi hermano y yo. Entonces se trataba de ver cómo podemos regresar si nos han impuesto eso. Y después de 1 año, 2 años ya comenzaron a darse cuenta que dependía de qué consulado iba. Había consulados donde había arequipeños, y había consulados donde había amigos míos o parientes nuestros, y eso sí nos daban la visa. Y por ahí se entraba. En otras palabras, en el Perú, si uno agarra las reglas locales, en este momento se puede hacer cualquier cosa. Siempre hay una salida para cualquier cosa. Mire, si votamos 106 normas al día, que nadie puede colar, nadie sabe dónde está, en el Perú se puede hacer absolutamente todo. Cosa que sí, la respuesta es, basándonos en normas existentes, se puede cambiar todo, pero también todo se puede cambiar de vuelta. Entonces yo diría que hay que revisar muy seriamente la normatividad peruana y verla como si estuviéramos en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, todos los países del mundo han sabido cambiar radicalmente su legislación sin atentar contra derechos vitales y necesarios para que siga la economía, para que haya el rule of law, pero tener un derecho muchísimo más sólido que el que tenemos hasta ahora. Porque la respuesta es sí, existe absolutamente todo lo necesario en el Perú para que una comunidad tenga también derechos corporativos y vaya usted y pueda usted con esos derechos corporativos levantar capital. El problema es que están diseminados como agujas en pajares. Vaya usted a encontrarlas. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es, ¿hay la posibilidad de encontrar en esta cárcel de malhechores alguna gente buena? Sí, pero vaya usted a encontrarla, pues. Vaya usted a encontrarla. Hay que reordenar el derecho, saber qué funciona, no funciona. Eso es un acto eminentemente político y legislativo. Doctor Hernando de Soto, hay muchas preguntas que estoy intentando condensar, muchos antropólogos también que quieren tener una aproximación más desde ese lado. La consulta de varios, pero estoy intentando hacer un resumen. ¿Qué pasa? ¿Se puede llegar a desarrollar un modelo económico muy contextualizado al Perú? ¿Qué quiero decir? Que hay muchos centros, por ejemplo, de negocios como Centrum, Mesan, ¿no? Centros de capacitación, digamos, donde a quienes se les forma son a personas en realidad que no es que generen negocios, ¿no es cierto? Sino son trabajadores, coordinadores, jefes, gerentes. Y quizás perdemos un espacio importante porque tenemos modelos culturales de mucho desarrollo económico, como los huancas o los aymaras, que son personas eminentemente de un progreso económico grande, pero que tienen un contexto cultural muy distinto quizás al citadino, y los aymaras pues siguen todavía teniendo el tema de la famosa serpiente, pero es por un tema milenario. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar un modelo económico más cercano y contextualizado al Perú, o todo va a pasar más bien por un tamiz occidental positivo, digamos, a nivel legal? Excelente pregunta y excelente síntesis, y ojalá que yo, que estoy dando respuesta, pudiera ser tan sintético como usted que está haciendo las preguntas. Pero voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. Claro que sí, claro que tenemos nuestras propias características. Y si ustedes ven cómo se aplican las normas en los países desarrollados, efectivamente, pues ser dueño de una casa, por ejemplo, en Colorado, es muy distinto de ser dueño de una casa en Nueva York. Si usted es un indígena en Alaska, es distinto de que si usted es un apache en Nueva México. Si usted vive en Toronto, es muy distinto si usted es un indígena Kamloops que vive en British Columbia. Si inclusive en Alaska, si usted es inuit, aleusiano o esquimales, son 3 realidades distintas. En unos lugares se considera un amigo de la naturaleza alguien que con fusiles que balacea a focas y balacea a antílopes y balacea a osos polares, y en otros lugares está totalmente prohibido. Claro que sí, la ley se aplica a la cultura local, inclusive se aplica a la cultura política. Si usted le dice qué es democracia, un suizo le va a decir democracia
son no darle la presidencia a una sola persona. Hay que tener 7 presidentes a la vez, que es lo que tiene Suiza, ¿no es cierto? Se turnan entre ellos, pero gobiernan con lo que se llama el Consejo Federal. Si usted le pide a los Estados Unidos, no es el voto popular que va a poner al presidente Trump o lo va a sacar en las elecciones de noviembre. Va a ser los colegios electorales que lo van a hacerlo. Si hay un cambio de gobierno en Inglaterra, usted no va a votar para el cambio de gobierno. Van a ser los diputados que usted elige. Y ellos van a decidir entre ellos quién van a poner en el poder. Cada país, y sin embargo son países democráticos. En Japón tiene usted de que las normas y las decisiones no solamente ocurren en un parlamento que ha sido occidentalizado, sino baja a organizaciones que se llaman shinkikais, donde se reúnen fuerzas culturales distintas, fuerzas de prensa distintas que se ponen en cuartos o habitaciones al lado para hacer la consulta. Pasa a kouchokais, que son asambleas populares que obedecen reglas locales, pero regresan al parlamento, donde estas reglas, sin embargo, siguen siendo reconocibles internacionalmente. ¿No es cierto? En otras palabras, la diversidad, si yo entro a buscarme un saco en un lugar, yo entro y veo que yo no entro en otra cosa que no sea un extra large, y hay un large, y hay large con manga larga, y hay large con manga corta, y hay pantalones que son largos y otros. Hay variedad, y veo esa variedad, y sin embargo, hay estándares, ¿no? Yo no puedo entrar a un lugar y decir, mire, yo quisiera una camisa con un cuello wagga wagga. Me va a decir, un momentito, ¿qué me está usted hablando? Yo digo, bueno, si yo no digo 37 centímetros, 38 o lo que sea, no voy a recibir camisa. Estándares, es decir, puede usted tener carros distintos, ternos distintos, cosas distintas, y sin embargo obedecer estándares. Y saber dónde es el punto de encuentro entre la cosa cultural y el estándar que es necesario, ¿no es cierto? Es decir, cuando ustedes ahora por fin llegue la vacuna o alguna vacuna al Perú, va a ser vacunas estándar. No podríamos manejarlo sin vacunas estándar. Pero si una persona necesita más o menos vacuna, necesita más o menos oxígeno, puede ser entubado de esta manera o no entubado de esta manera, es obeso, es diabético, entonces hay que darle medicina de distinta manera, es decir, adaptarse a su situación diferenciada psicológica, fisiológica y culturalmente no funciona. Entonces, ni el uno ni el otro, ni aquellos que dicen que todo es cultura, porque a veces eso significa que cada vez que no entiende uno algo, lo pone en un papelito y lo bota a un enorme, lindo vaso que se llama cultura. Y la verdad es que se necesitan estándares. Y cuando el coronavirus nos ha golpeado a todos, lo que nos ha faltado en ese momento son estándares. ¿Es lo molecular o es lo otro? Estándares. Entonces las dos cosas son verdad. Se necesitan las dos cosas. Y respeto, dicho de paso, mucho a los antropólogos. Son las personas, evidentemente, las profesiones más inteligentes del mundo. Yo he aprendido muchísimo de ellos para saber cómo entrar a un pueblo joven, cómo dialogar, cómo hacer observación participacional. Es sumamente importante. Pero ahí, a pensar de que en un Perú que es 0.3% de la población mundial, fragmentarla más y no darles estándares es condenarlo a la pobreza. Y en la resolución de conflictos, por ejemplo, quizás estamos yendo un poco, pero en los casos, por ejemplo, de temas económicos, siempre tiene que ser un operador enteramente legal, o sea, un abogado el que resuelva a través de un juicio. Lo digo porque, ya que estamos hablando de reformar y de reconstruir muchas cosas, podría haber un modelo, por ejemplo, de justicia más cercano a lo que es el arbitraje de conciencia. Es decir, si es que vamos a hablar de un tema, de una adenda sobre un tema de construcción, probablemente quien tenga algo más que decir y pueda dirimir de mejor manera sería un ingeniero civil antes que un abogado. Y lo mismo en los temas quizás económicos. O sea, podría haber mayor participación ya en esta resolución de conflicto de personas especializadas, lo digo, no solo en el lado económico, sino, por ejemplo, hasta el lado familiar. Probablemente más que un juez de familia sobre un tema de divorcio, de tenencia, podría actuar ahí una psicóloga que tiene 10 o 20 años en el tema familiar. En el tema económico, o sea, los operadores
¿Tienen que ser solamente legales, judiciales? ¿Nos perdemos alguna otra mirada? ¿Podrían intervenir otros? ¿Podríamos ser un modelo de justicia más cercano a un arbitraje de conciencia, por ejemplo? Yo creo que efectivamente eso es un terreno que yo no conozco muy bien porque no soy abogado. Me encanta el derecho, por supuesto. A veces creo que me equivoqué de profesión en términos de los instrumentos que necesito para comprender la realidad. Pero efectivamente, mientras más ángulos se pueden ver en un problema, mejor. Yo salí de una universidad en Suiza, en Ginebra, de donde creo que de los árbitros, son mis amigos, además los 10 mejores árbitros del mundo, los ginebrinos son los 4 de ellos, y los 4 los conozco, ¿no? Entonces siempre les pregunto, dime cuando nos reunimos después de tantos años, le dije, a ver, cuéntame, ¿cómo es tu vida? Tú ahora eres un árbitro archiconocido, además repleto de dinero y todo paso, y porque más y más gente va donde árbitros, ¿cómo partes para analizar un problema? Entonces me decían, bueno, mira, lo importante es la cosa siguiente, que las dos partes que están en conflicto, ¿no es cierto?, están mirando a la misma montaña. Hay una montaña en Suiza que se llama el Matterhorn, que es muy conocida porque es torcida, es casi quebrada. Pero para hablar en términos más familiar, y hablemos del Misti, que yo conozco, de todos los ángulos. Entonces, si uno ve el Misti desde el sur o desde el centro, es una montaña distinta, parece distinta, pero en el fondo es la misma montaña. Entonces, la primera cosa que tiene que saber el árbitro es que hay un problema, es solamente uno, pero la gente la ve de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que permite a un abogado, a un jurista o al que va a tomar una decisión final, decidir, ¿no es cierto?, cuál es una solución con equidad, ¿no es cierto?, que no solamente cumpla con un articulado, sino que sea equidad. Y para equidad, evidentemente, uno necesita, es una parte muy importante en el derecho en los países europeos, ¿no? El juez es con equidad, pero son muy bien pagados, son lo mejorcito que hay en el país, son los jueces, ¿no? Se los llaman Your Honor, y cuando entra un juez en los Estados Unidos, lo he visto porque he trabajado en comisiones, y tengo dos muy buenos amigos, ya no están en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, entran y es más temible que un general. El poder que tienen estos patas es absolutamente increíble porque entra la equidad, es decir, en la decisión entran todos esos puntos de que usted está hablando, que vienen de la especialización, que vienen de una evaluación y también del cumplimiento del derecho, que es la razón, dicho de paso, por la cual en países como los Estados Unidos, de todos los conflictos que existen judiciales, solamente el 4% acaban en el tribunal. El 96% se resuelven antes de llegar al tribunal porque los abogados ya al cruzar argumentos han podido sopesar cuál es la probabilidad de que el juez decida de esta manera o de esta otra manera. Y es una timba. Entonces la idea es que los abogados recogen y van y le dicen a sus clientes, oiga, hemos recibido estas distintas opiniones y puede que usted gane, pero si no gana, le va a costar esto, mejor encontrar algo equitable. Entonces, sí, efectivamente, en la medida en la cual en el derecho encontremos una manera en la cual las distintas especialidades que existen en el país pueden extraer del contrato social, que siempre es una cosa que no es visible, hay que descubrirlo, hay que extraerlo, opiniones como las que tienen, la que tienen el arbitraje, las personas que son psicólogas, tanto mejor. Claro que sí, por supuesto. Complicada cosa la justicia. Doctor Hernando Soto, las dos últimas preguntas finales que se repiten. ¿Cuál en concreto debería ser el incentivo para que el informal pase a ser formal, sienta que de verdad es algo que le va a dar ventajas como tal? Y segundo, ¿qué se puede hacer con el tema de la corrupción? Porque dicen, finalmente se puede dar todo un armazón legal, pero la corrupción sí siempre sí es llevando a un detrimento de todo lo que se intenta avanzar, ¿no? Esas son las dos preguntas finales. Correcto. Bueno, en primer lugar, vamos a tratar de definir corrupción, ¿no? Corrupción es esencialmente
el vender una ley o una norma, o la ejecución o el cumplimiento de una norma. Eso es lo que se compra, ¿no? Se compra una licitación, se compra una decisión, eso es lo que se compra. Entonces, si en el Perú hay corrupción, es porque las leyes en el Perú se compran y se venden con gran facilidad. Eso es la corrupción. Entonces, ¿cómo quiere usted que un mundo informal, todos los peruanos ocurre de una manera u otra, no es una zona negra o blanca, es una zona gris, de distintos tintes, quiera entrar a un sistema formal donde las normas se compran y se venden? Y por supuesto, quien las compra y las vende son los que más dinero tienen o los que más influencia tienen en los medios de comunicación. Entonces, repito, el problema no es inclusión, el problema es integración. El hecho es que nadie va a querer ser integrado en un régimen que es sabidamente corrupto. Es corrupto, es malo. No hay solución dentro del sistema. Entonces, la solución no es pensar que el informal quiere ser, que el informal quiere integrarse. Es crear una formalidad que todo el mundo quiera vivir en ella. El peruano que aquí desobedece cuando migra afuera, a Norteamérica, a Europa, respeta los semáforos, respeta las leyes. Es acá donde no se respeta. En otras palabras, el problema no es que la informalidad es mala, es que la formalidad es mala. Y el informal esencialmente es una persona pobre que no puede hacer todos los trámites que son necesarios para salir adelante. Le doy un ejemplo muy sencillo y que espero llegue al corazón, porque las metáforas siempre viajan más rápido que viaja el lenguaje académico. Cuando nosotros comenzamos a tratar de titular el Perú mal, qué bien, ¿no? Por lo menos fijar límites más seguros y creamos el registro predial, algunos elementos de la SUNAT, COFOP, etc. Nos dimos cuenta que no había mucha aceptación entre las mujeres. Le parecía bien, pero no estaban locas al respecto, no estaban locas. Entonces comenzamos a tener unos grupos, focus groups, ¿no? Y en uno de focus groups yo hice la pregunta, ¿cuántas de ustedes, señoras, están casadas? Entonces dijeron, estamos casadas. Y como no soy abogado, se me ocurren pues cosas distintas. Digo, y como vengo de Europa, donde muchas de las parejas viven no casadas, yo pregunté, ¿cuántos de ustedes son casados por la iglesia, más no por la ley? Y la respuesta fue la mayoría. Ajá. Entonces, y dije, entonces, todos tenían problema en propiedad. El marido no las dejaba, etc. En otras palabras, ser casado por la iglesia significaba la bendición de Dios el Padre. Muy buena cosa, claro. Pero Dios el Padre no está metido en derechos de propiedad. Entonces lo que hicimos es tratamos de ver por qué no se casaban con la ley y estaban vulnerables frente al marido opresivo o abusivo. Y entonces comenzamos a descubrir que el trámite para poder ser casado en el Perú, sobre todo si uno era pobre y estaba en barrios pobres, era 115 días trabajando 8 horas al día. Entonces lo que hicimos, nadie se dio cuenta en los años 90, pero fuimos y bajamos básicamente el trámite a lo que podría ser, depende por el municipio, pero a 15 días. Y las mujeres que en 1990 no eran dueñas de más de 40% del territorio peruano, hoy día son dueñas del 65% del territorio peruano. Todo esto es para decirle la cosa siguiente. Es una pésima ley, la ley peruana. Es una ley que vota normas y no sabe hacer el costo-beneficio de las normas. Eso es muy importante, que no se den normas en el Perú cuyo costo y beneficio no solamente es calculado antes de darle, sino después de dársela. Entonces, en ese momento nos vamos a dar cuenta si tenemos buenas o malas normas. Y si usted me pregunta, ¿y cómo hacemos para implementar esa legislación? Ya está. La pusimos en la Constitución de 1993. Ya está. Por eso es que no se necesita ninguna legislación nueva. El Perú la tiene todo. Basta limpiarla, ordenarla y políticos con visión. Eso es inevitable. No es una máquina. Políticos con visión y con buenas preguntas. Y en muy cercano contacto con su pueblo, porque él sabe dónde le ajusta el zapato.
Perfecto. Queremos agradecer enormemente, de verdad, al economista, el doctor Hernando de Soto, por tan brillante exposición. Nosotros desde la Oficina de Participación Ciudadana lo que hacemos es esto, tender los puentes entre la ciudadanía, entre el Congreso, acercar la institución del Congreso a la ciudadanía y poder plantear este tipo de debates, escucharlos, también escuchar sus preguntas, escuchar las respuestas, pero yo creo que hoy, más que nunca, es un momento de reconstrucción nacional, es un momento donde nosotros podemos aprovechar en que la nación hable, y no solo políticamente, socialmente, sino sobre todas las cuestiones que le afectan, y por eso estamos aquí desde Martes Democrático, también los viernes en diálogos constitucionales y en todos los eventos, así como los cursos virtuales que tenemos, lo que queremos es acercar. Y si bien es cierto, tenemos esa dificultad quizás de no poder hacer las cosas de manera presencial, tenemos una enorme oportunidad que a través de la tecnología podamos estar conectados con ponencias tan brillantes como la de hoy. Nuevamente reiterarle mi agradecimiento al doctor Hernando de Soto, porque de verdad es un orgullo como peruano, todos los que estamos aquí, no solo en la ponencia, sino es un orgullo su vida académica, profesional, y para nosotros haberlo escuchado hoy ha sido todo un privilegio. Agradecer también al equipo, que todo esto siempre se hace en equipo, uno solo no puede jugar un partido, todos tenemos que estar integrados, y también a los participantes que a través de sus preguntas y de estar activos nos hacen sentir deseosos de poder seguir contribuyendo en ser un puente entre el Congreso y la ciudadanía, que es lo que hoy más se necesita, hablar con los mismos códigos y no con códigos distintos comunicacionalmente hablando. Muchas gracias. Gracias nuevamente al doctor Hernando de Soto por su presencia y por su ponencia.